Muchísimas gracias por estar con nosotros en Los secretos de la estética, presentado por Euroimportaciones. En esta ocasión vamos a platicar de opciones de tratamiento para las enfermedades neurodegenerativas. Y para ello tenemos de invitado el día de hoy al doctor Martín Bravo González. Doctor, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, un tema muy fuerte y muy importante. Y muy complicado. Aparte. Sí, claro que sí. Las enfermedades neurodegenerativas, hoy por hoy, tal vez es la tercera causa de mayor discapacidad en nuestro medio. Dios santo, y cada día más comunes de tratar, porque sobre todo vienen en consecuencia tal vez de otra enfermedad que ya vive el paciente. Claro, y de condiciones que eran inesperadas para nosotros, como COVID, por ejemplo. Hablemos del COVID. ¿Qué quiere escuchar? ¿Cómo le fue con esta enfermedad tan fuerte a nivel médico? Pues yo atendí casi 5,000 pacientes a título personal que venían a distancia o que tuve que atender físicamente. Me fue bien porque apliqué diferentes líneas de tratamiento, respondieron muy bien los pacientes. Y hoy, pues obviamente estamos tratando condiciones que están asociadas no tanto ya a la enfermedad, sino a la vacunación que se dio. Y sabemos hoy que las vacunas pues tienen ahí un tema que no se pudo corregir, que tiene unas implicaciones metabólicas importantes y muchos pacientes hoy padecen de las secuelas de tanto de la enfermedad como posiblemente de la vacuna. ¿Y hay algún caso que le haya tocado atender con una enfermedad neurodegenerativa a raíz del COVID? Pues es que la mayoría de los pacientes eran gente ya de la tercera edad, eh, ya de edades de 70, 80 años, que sí tienen un tema metabólico y respiratorio, pero que ya van desarrollando o demencia senil o tienen principios de Alzheimer y con esto se les aceleró mucho el proceso de enfermedad que ya llevaban iniciando. Entonces sí, claro, hay muchos. Hablemos del Alzheimer, doctor. Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que produce una pérdida de ciertas sustancias que son importantes para que el cerebro siga funcionando y conectando. No olvidemos que solamente utilizamos un 15% de nuestro cerebro y el resto no lo usamos en toda la vida. Einstein utilizaba el 23% de su cerebro. Uy, Un genio. claro. Entonces, sí hay una parte de la masa cerebroencefálica que no utilizamos. Bueno, Alzheimer desconecta y deja de tener ese control en ciertos caminos metabólicos cerebrales que hace que la paciente o el paciente olvide en la manera de los recuerdos antiguos con los recuerdos presentes. Entonces el paciente se desconecta, no reconoce nada. Hay una pérdida total del reconocimiento, no tanto de la memoria, del reconocimiento. Y entonces el paciente con Alzheimer no tiene opciones de tratamiento. Lo que hoy hay son aún drogas experimentales o sustancias que han ayudado a mejorar mucho esta reconexión, pero que no tienen el mismo nivel de éxito. Oiga, doctor, ¿qué está pasando que en la actualidad cada vez más personas jóvenes están viviendo esta enfermedad? Bueno, recordemos que el Alzheimer, y así como muchas otras neurodegenerativas, tienen una carga genética importante. Y depende de los saltos generacionales, yo puedo tener una mayor o menor tendencia de tener Alzheimer en una vida más adelante. Entonces, sí, se está viendo que estas enfermedades se están recorriendo en las edades y obviamente pues no ayuda mucho el tipo de alimentación, todas las drogas recreativas y el estilo de vida que hoy tenemos, que no aportan para bien, sino más bien nos deterioran más. Así es, doctor. ¿Y cuáles son las opciones de tratamiento que usted sugiere cuando una persona está viviendo un Alzheimer? Bueno, usualmente, como ya mencionamos, hay algunos tratamientos que están establecidos para Alzheimer con muy poca eficacia. Hoy contamos con terapias peptídicas, con estos péptidos específicos, órganos específicos que nos ayudan a reconectar. Mencionamos que el Alzheimer se desconecta el paciente y pierde memoria, pierde ¿La todo memoria a lo que corto es plazo? a corto y a largo Largo. plazo. La paciente no recuerda. De repente conecta y dice, sí, tú eres mi hija. Hola, ¿cómo estás? Pero de repente ¿a qué horas van los niños a la escuela? Mi mamá, los niños tienen 40 años, Claro. ya no van a la escuela. No, sí, yo los tengo que ir a recoger a la escuela. O sea, la paciente está confundida porque sus conexiones están erróneas. Los péptidos bioactivos nos permiten darle a esas neuronas que están desconectadas todos los elementos que nos ayudan a volver a reconectar por las vías correctas.
La terapia peptídica hoy, órgano específica, es clave para los problemas neurodegenerativos y no solo Alzheimer, muchas otras enfermedades que carecen y que han perdido este proceso regenerativo o de reconexión. Los péptidos bioactivos nos ayudan muchísimo. Y este péptido bioactivo específicamente en el Alzheimer, ¿es al principio que se detecta la enfermedad, doctor, o puede ser ya cuando está avanzado o incluso muy crónico? Pues lo ideal sería que fuera al principio porque nos da la oportunidad de que el tejido no se deteriore más. Pero a veces los pacientes, como hemos comentado en otros foros, llegan ya muy avanzados, demasiado seniles y obviamente pues ya hay un gran deterioro que a veces es difícil recuperar. Pero cuando los encontramos en un punto en donde estamos en las etapas iniciales, es sumamente fácil poder prescribir este tipo de terapias porque sabemos que van a llegar al órgano, que van a llegar a esa neurona y ese tejido cortical del cerebro que va a empezar a ayudar a reconectar otra vez. Entonces estamos hablando de una calidad de vida, doctor, realmente, porque ya curación como tal no puede haber, pero sí una calidad de vida. Claro, ayudamos a que el deterioro no progrese más rápido de lo que es. Y si esa persona iba a ser un verdadero Alzheimer en 7 años, pues a lo mejor se lo vamos a retrasar 15 años. El doble de tiempo con buena calidad de vida. No olvidemos que Alzheimer tiene una gran marca genética. Y entonces, la vida de todos nosotros es como un elevador. Sí. Yo me voy a parar en el piso 46 y a lo mejor ahí voy a empezar a desarrollar diabetes. O me voy a parar en el piso 52 y voy a empezar a desarrollar Alzheimer. No lo sabemos porque tenemos una marca genética en donde se va a parar en una edad en la que vamos a empezar a desarrollar o una deficiencia o una enfermedad en específico. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos, pero si yo sé que me voy a parar en el piso 57 y sé que soy propenso a tener Alzheimer, ¿por qué no empezar con una terapia peptídica, con hacer cambios sutiles o importantes en la manera de vivir, en la manera de comer y sobre todo en la manera de procesar ciertas cosas? Sobre todo la importancia de ese historial clínico, doctor, que parece que no, pero a ver qué tuvo tu papá, qué tuvo tu abuelo, qué tuvo tu abuelo materno, o sea, tu hermano, de qué murió fulanito, y a veces los pacientes nos desesperamos, doctor, eso se lo digo, de que, bueno, ¿y por qué me está preguntando tanta cosa el doctor? Pues no tiene mucho sentido. Claro, sí, hacer una buena historia clínica definitivamente nos ayuda a entender la marca genética que tiene el paciente Y prevenirlo. y saber cómo podemos prescribir y cómo podemos sugerir este tipo de terapias. Doctor, ¿cuál es la diferencia de una demencia senil a un Alzheimer? Ok, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa. El paciente con problemas de senilidad generalmente está dado por otros marcadores como por ejemplo exceso de colesterol, pérdida de irrigación cerebral que van deteriorando diferentes zonas cerebrales. El paciente senil olvida cosas en el corto plazo. Entonces, se recuerda quién es su hija y recuerda y tiene recuerdos O sea, saber regresar a su casa, por decir. correcto, ¿no? Y hacer funciones normales, pero tiene un tema senil porque la irrigación cerebral se ha disminuido. La persona con Alzheimer tiene una buena irrigación cerebral, pero sus conexiones neuronales se están perdiendo. Entonces esos recuerdos quedan aislados. Como tener una bodega en el cerebro donde quién sabe qué hay ahí. Claro. Y a la hora que yo la abro, pues me doy cuenta de que hay cosas. Y yo me acuerdo de esto. Y me acuerdo cuando compré esto otro. Y fulanito me lo regaló. Pero ahí están. ¿Ok? La persona con senilidad tarda en llegar a esa bodega porque el camino se hace más estrecho, pero llega Y también ahí ayudan los péptidos. totalmente. La terapia peptídica es estas pequeñas porciones de proteína o de péptidos muy pequeños que van a órganos específicos. Y entonces yo puedo atender y tratar problemas neurodegenerativos como Alzheimer, como enfermedad de Huntington, como problemas seniles, como esclerosis lateral amiotrófica, todas estas enfermedades que producen un gran deterioro del sistema nervioso, al darles péptidos específicos como factor cerebral, como corteza cerebral, como hipófisis, que sé que están bien tipificadas, que van a llegar al tejido órgano que tienen que llegar. Un tejido de hipófisis no se va a ir al estómago, no se va a ir a la tiroides, se va a ir a la hipófisis.
y va a estimular la hipófisis para que produzca todas las hormonas, para que mande señales al resto del cerebro y le permitan al paciente ir reconectando con el tiempo. No, pues está maravilloso, porque además del tratamiento médico, que obviamente el neurólogo está ofreciéndole al paciente, esto es un tratamiento extraordinario para la calidad de vida. Hace sinergia con lo que hoy utilizan los grandes especialistas, porque no está peleado. Los péptidos reconectan y abren la puerta a muchas otras áreas cerebrales, mientras los otros tratamientos Hacen lo suyo. permiten estabilizar todos estos controles de precursores dopaminérgicos y serotoninérgicos que obviamente desencadenan todas las señales de estimulación, de dolor, de sensibilidad, de saber dónde estoy, de cómo estoy ubicado. Oiga, doctor, ¿y el Parkinson, por ejemplo? El Parkinson, pues es esta enfermedad en donde el paciente tiene movimientos involuntarios y que se va haciendo cada vez más frecuente y más constante. Parkinson pues también responde a una neurodegeneración de las terminaciones neuromusculares, donde se pierde el control de los movimientos. Entonces yo empiezo a tener movimientos inconscientes. Sí, claro. Cuando yo doy péptidos específicos junto con antiparkinsonianos, pues obviamente empiezo a reconectar a nivel distal, a nivel periférico, todas estas liberaciones del estímulo que ya no sean tan fuertes. Entonces el paciente ya empieza a tener de un temblor así, ya empieza a tener un mejor control. Él ya sabe que mandando una señal, digamos, consciente, puede llegar a controlar estos movimientos involuntarios. Oiga, doctor, y este tipo de enfermedades me he dado cuenta que cada vez hay personas más jóvenes que las están padeciendo. ¿Qué está pasando? La alimentación es muy importante. Hoy nos hemos acostumbrado a comer cualquier cosa y comerlo en cualquier lado. Así es. Y yo siempre les digo a mis pacientes, cantidad y frecuencia, como comentábamos hace rato. O sea, a mí me puede gustar mucho una torta de milanesa, pero si todos los días como torta de milanesa, ¿qué va a pasar? No, bueno, engordas, te Mis hijos pesas. van a salir con cara de torta de milanesa y no queremos eso. No, la realidad es que degustar de muchas de las cosas que nos gustan está perfecto. No abusemos porque evidentemente el organismo responde y la factura que pagamos metabólicamente es un deterioro en la manera en cómo procesamos, en la manera en cómo entendemos, en la manera en cómo nos desenvolvemos metabólicamente hablando. Oiga, doctor, y hace rato platicábamos de, por ejemplo, la esclerosis múltiple, que también es otra de las enfermedades neurodegenerativas que en la actualidad es como muy común encontrar y que dices, bueno, no hay manera de ayudarles, o sea, es más complicado todavía porque ya incluye todo el cuerpo y no nada más la mente. La esclerosis es una de las enfermedades más difíciles de diagnosticar. Tengo que darle crédito porque no todos los pacientes llegan a un neurólogo directamente a decirle, oiga, tengo un problema y creo que es esclerosis múltiple. El diagnóstico es muy, muy específico y hoy tenemos que enseñarle al médico cómo llegar al diagnóstico o cómo sospechar que el paciente tiene esclerosis múltiple, cómo manifiesta estas alteraciones. Yo, por ejemplo, puedo estar platicando con usted y de repente tengo estos cambios físicos que no sé qué son, para mí son normales, pero usted lo nota. Entonces dice, algo le pasa al doctor porque de repente hace movimientos raros, ¿no? Es esclerosis múltiple. Y entonces hay una pérdida también de la conexión en diferentes vías neurogénicas que hacen que yo tenga una pérdida del control de alguna parte de mi cuerpo. Es muy difícil de diagnosticar porque a veces en la entrevista médico-paciente no lo notamos No te das cuenta. o el paciente no lo dice porque para él es normal. Claro. Y entonces tenemos que ser muy escrutinizadores en este tipo de cuestiones porque solamente hablando con el paciente y empatizando con él nos damos cuenta que hay un problema. Mandamos a hacer pruebas de laboratorio, ahondamos un poco más en la historia clínica y nos damos cuenta que el paciente tiene antecedentes neurovasculares o neuroendocrinos, todo relacionado con el sistema neurológico. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo empezamos a saturar de fármacos para poderlo regular en la manera en cómo transmite estos estímulos. No, hoy tenemos muchas otras opciones que no solamente son farmacológicas puras, sino que podemos dar
péptidos bioactivos que naturalmente nos ayudan de manera distal a reconectar y a no tener estos cambios. Entonces el paciente ya no va a seguir teniendo la enfermedad, pero no la va a tener con la misma intensidad. Los péptidos bioactivos hoy son clave para poder normalizar y señalizar de manera correcta todo tipo de alteración neurovascular que sabemos que está presente en muchos de los pacientes. A ver, doctor, otra vez, por favor, repita la última frase que me acaba de decir. Los péptidos bioactivos nos permiten reconectar y recuperar muchas de las vías neurológicas con las cuales el paciente llega y que no tiene conciencia que están deficientes, y que podemos hacerlo de una manera muy suave y muy eficiente, y el paciente empieza a recuperar esas deficiencias que tiene. Entonces las enfermedades neurodegenerativas tienen una gran opción. Tienen una gran opción de tratamiento en este momento. Sí lo es, pero no culpemos a los médicos, porque la realidad es que la información está ahí. Lo que tenemos que hacer es ser un poquito más incisivos en la manera en cómo analizamos y vemos al paciente. Y un médico general o un médico internista o un cardiólogo a lo mejor no ve la esclerosis de la misma manera que lo ve un neurólogo. Entonces el médico no está preparado para detectar este tipo de problemas, pero no olvidemos que en este ánimo de querer encontrar una respuesta para el paciente, tenemos que ir un poquito más allá. Y ese ir un poquito más allá es precisamente revisar la información que está hoy disponible, sospechar que hay un problema un poquito más complejo de lo que yo estoy viendo, y tomar en cuenta que las opciones no necesariamente son farmacológicas. Si yo le doy una terapia de péptidos a mi paciente en el cual sospecho que hay un problema neurológico leve o moderado, pues puedo utilizar cualquiera de las sinergias peptídicas que hoy existen para poderle ofrecer una mejor opción de recuperación o de reducir la progresión de este tipo de enfermedades. Doctor, usted como investigador, ¿qué le gustaría compartirle a los médicos que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy en este programa de los secretos de la estética, de lo que usted ha aprendido, que quisiera compartir un poquito a todos ellos respecto a estas opciones de tratamiento, respecto a la medicina regenerativa, a todo lo que usted ha aprendido que muchas personas no se han acercado a? Claro. Acérquense a los laboratorios serios, a estos laboratorios, no grandes farmas que solamente se dedican a hacer fármacos, que son muy importantes, pero que son moléculas muy complejas. Hay un segundo nivel abajo de laboratorios que tienen una gran dedicación para hacer terapias de este tipo, Así es. que no son tan sofisticados o que no invierten tanto tiempo en cuestiones comerciales, pero que invierten mucho en investigación. Acérquense a esos laboratorios. Yo creo que hoy hay una gran oferta, una gran calidad en este tipo de péptidos que nos ayudan a todos los médicos que estamos ligeramente por debajo de las grandes especialidades que sabemos que existen. Doctor, usted como catedrático a nivel internacional, ¿cuáles son las inquietudes de los doctores que ha recibido en estas charlas, en estas pláticas? ¿Qué es lo que ellos tienen de dudas? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay muchos modelos de médicos que me llegan y me dicen: Doc, es que yo ya intenté todo y subí dosis, bajé dosis, combiné 2 fármacos, ya llevo 4 y mi paciente no responde. Y en el momento que yo les digo: Doc, prueba péptidos. Los péptidos, sin ser moléculas muy complejas, te van a ayudar a reconectar. Nos olvidamos que la medicina es reconectar y señalizar, no nada más saturar farmacológicamente al paciente. Toca esa fibra sensible. Cuando yo escucho una frase que digo: wow, qué bonita frase, despierta algo en mí. Eso es lo que hace este tipo de tratamientos. Le dan al paciente la oportunidad de tener un cambio diferente. Y no nos vayamos lejos. Al ser moléculas muy sencillas desde el punto de vista farmacológico, tengo una opción mucho más simple para abordar el problema, que es muy complejo. Así es. Doctor, usted como máster en medicina interna, en medicina crítica, ¿cuáles han sido las enfermedades más difíciles que le ha tocado enfrentar y que ha salido triunfante? Wow, es una gran pregunta.
No sé si tenga la respuesta correcta, pero todas estas enfermedades que tienen un gran deterioro, tanto funcional, físico, como cognitivo, el sistema nervioso, pues representan un gran reto. Yo quisiera enumerarle muchísimos casos, pero la realidad es que si el paciente ya llega muy deteriorado en muchas ocasiones, y esto pues para nosotros es una cuestión adversa porque no nos permite lucirnos Así es. dentro de la práctica de la medicina. Pero ayudar a un paciente a controlar estos padecimientos neurodegenerativos, a ofrecer una opción que es mucho más sencilla y muy alcanzable para poderlo controlar y ver cómo se detiene el deterioro en ambos campos de la medicina, yo creo que para nosotros debe ser muy satisfactorio. Y sobre todo cuando ya hicimos todo. Así es. Intenté todo en este paciente y no mejora. Doc, ¿qué le harías tú? Prueba péptidos, Doc. No te vayas muy lejos. Yo te doy la información, acércate a este laboratorio, ve con este otro que tiene un gran desarrollo en este tipo de terapias. Son terapias que no leemos todos los días porque no nos llegan. Nos llegan grandes journals y nos llegan mucha información que a veces es muy difícil aplicarla en México. Bueno, hoy en México hay laboratorios que están dedicados a hacer esto. Euroimportaciones es uno de ellos y se dedican a manejar los péptidos de una manera muy clara, muy bien hecha, muy específica para ciertas enfermedades. Tienen más de 47 péptidos específicos. No, y bueno, ya que usted me lo diga, que tiene más de 33, 34 años dedicado a la investigación en la industria farmacéutica, tiene mucho peso, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por traerlo a la mesa. Pero la realidad es que hay que ser abiertos en este tema de la medicina y en enfermedades muy complejas para que esa complejidad no se complique. Los péptidos nos van a ayudar a tener este acercamiento simple, directo, órgano específico, que nos va a ayudar a poder controlar todas estas condiciones que son muy difíciles de controlar. Doctor Bravo, usted ya se dio cuenta que la vida le dio la oportunidad de hacer lo que le gusta, que es la medicina, trabajar en lo que le gusta, que le dio la inteligencia, la sabiduría, la paciencia para estar entrenándose, para estar instruyéndose día con día, para investigar, para ser catedrático y que ahora usted tiene una gran responsabilidad de compartir sus conocimientos a los demás médicos en el mundo? Sí, claro. Nos toca ya. Yo creo que hay que cerrar ciclos y hay que abrir otros. Hoy hay que prodigar el conocimiento para que las nuevas generaciones abran su mente, no sean tan cerradas en solamente irse a una sola especialidad. Yo creo que hoy podemos combinar diferentes modalidades en la medicina y pues a eso me dedico, a dar cursos, a hacer demostraciones, a darle claridad a la manera en cómo hoy tratamos al paciente, que no solamente es la medicina tradicional y alopática, tenemos muchas opciones que podemos utilizar y si nosotros tenemos esa apertura y somos másters en hacer una especialidad médica, queremos un poco esta visión de atención, porque todos vamos a ser pacientes. Así es. Todos. Cuando nos toque a nosotros, nos gustaría que nos atendieran de una manera más amplia y que no nos llenen de puros fármacos, porque ya vimos que no es el camino correcto. Ayudan los fármacos, por supuesto, pero hoy hay otras opciones más simples, más claras, más órgano específicas y hoy los péptidos y la medicina regenerativa nos permiten probar. Así es. Ya con mucho más experiencia en el camino de casi 18 años en este tipo de terapias, que es un camino viable y que tenemos una mejor respuesta ante enfermedades complejas. Así es, doctor. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos los doctores, con todas las personas que nos acompañan. Felicidades por su trayectoria en la medicina, en la investigación, en todo lo que usted ha aportado al mundo. Gracias. Y sobre todo, gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias por la oportunidad y es un placer.
Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. No se les olvide suscribirse a nuestra página de YouTube, Euro Importaciones, aquí en el apartado de los secretos de la estética, que el día de hoy, de verdad, con estas opciones de tratamiento para las enfermedades neurodegenerativas que el doctor Martín Bravo nos hizo favor de compartir, fue un agasajo escucharlo, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Karina Hernández y les deseo que tengan un excelente día.